primeramente por tu presencia en este lugar, primeramente porque tú prometiste que donde estaríamos dos o tres en tu nombre, tú estarías ahí. Y aquí estás tú, Señor, viendo, mirando nuestra situación, que tratamos de agradarte en todo lo que hemos hecho. Así que traemos a tus manos al hermano Isaí Ramos. Tú le conoces y sabes lo que está sucediendo a su cuerpo físico. Oramos por esta operación que han de hacer esta semana. Tú prepara, Padre, todo. Confiamos en que Él en esta hora lo dejamos en tus manos y es el mejor lugar en el cual puede estar Él y nosotros. Así que, Señor, para tu gloria, que haya una victoria en esta operación. Eso queremos nosotros, pero más que eso, Señor, que tu voluntad maravillosa y perfecta se eche en la vida de mi hermano, en su congregación, que también ellos en esta situación estén gozosos y felices porque entran a una prueba de fe. Igualmente por nuestro hermano Alfredo Lozano, en tus divinas manos le dejamos en esta mañana. Guárdale, protégele ahí en su casa donde está en reposo y que podamos visitarle también a él o hablar por teléfono cómo se encuentra. Igualmente con nuestro hermano Luis Lafón, en tus manos está, que él no siente esa tristeza de la soledad porque le compartimos y también para nosotros que nunca estaremos solos ya, porque tú estás en nosotros y con nosotros, según tu promesa. Así que, Padre, en tus manos están estos hermanos en esta semana. En Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, Ezequiel va a poner otra vez el acróstico. Ya terminamos hasta aquí una parte de lo del acróstico que queremos decirle a Dios que queremos continuar en ese trabajo. Entonces, para que volvamos a situarnos, ya vimos nosotros la mitad de la tercera parte del liderazgo, pero todo eso es el cuadro completo. Le dijimos a Dios que queremos crecer hacia arriba, hacia una iglesia que crece y se multiplica hasta la membresía. Y esos pasajes de Hechos que están allí, esos pasajes, vivirlos como iglesia, maravillosos pasajes. Así que, pero todavía estamos nosotros en el liderazgo. En el liderazgo, de acuerdo al pasaje de Efesios 4, 11 al 16. Ya vimos nosotros y cada vez que predicamos, desde que iniciamos, damos lectura a estos pasajes porque nos hacen recordar los dones o los ministerios que dio el Espíritu Santo a la iglesia. 5 ministerios, 5 dones que tienen que desenvolverse y desarrollarse dentro de la iglesia. Ya vimos nosotros para qué. Empezamos por para qué fueron estos dones, cuál fue el propósito. Ya estuvimos viendo por varios domingos para qué. Que hasta que todos lleguemos a una estatura espiritual, hasta que la unidad de fe sea la misma, en el mismo Dios, en el único Dios verdadero, que nos amemos unos a otros, que nos ayudemos mutuamente como las coyunturas del cuerpo se ayudan y se sostienen para que el cuerpo pueda andar. Así nosotros somos coyunturas unos de otros para que la iglesia pueda crecer, pueda andar. Así que es importante usted, somos importantes nosotros, somos tan importantes que Dios envió a su Hijo por usted y por mí. Somos tan importantes que Cristo dijo que venía a dar su vida. Cuando Él dijo consumado es, en esa cruz del Calvario, Él estaba diciendo, mundo, está pagado todo. Mundo, está consumado, ya está hecho. Lo que planeamos nosotros allá en Génesis 3:15 está hecho, ya se solucionó el problema de la humanidad. Pero ¿qué sucede? Que ahora la humanidad tiene que creer en esa solución maravillosa y poderosa que hizo Dios de darnos la salvación. Pero no solamente va a quedar ahí. Dios no invirtió solamente su vida y ya se acabó. No, Él dice que dejó a 12 invitó a que vinieran con Él, que es lo que vamos a mirar hoy. A 12, porque ahí en el versículo 11 empieza, y Él mismo constituyó. Hablando de Efesios 4, el versículo 11 dice, y Él mismo constituyó, o Él mismo formó, o Él mismo hizo a estos ministerios o a estos dones a la iglesia. Y lamentablemente solamente a veces trabaja el ministerio pastoral, el pastor solamente, pero son 5.
5 los ministerios que tienen que desarrollarse dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que pueda crecer y multiplicarse, pero en calidad y en cantidad, o en espiritualidad y en número. No hablamos solamente de crecimiento exagerado y nada de santidad, nada de disciplina, nada de compromiso. No, estamos llenos de muchas iglesias así. Mucha gente que era antes de la religión tradicional y a lo mejor iba una vez al año en una boda o en un funeral, y él dice que es de ese grupo, y a veces estamos así. Solamente vengo un domingo en la mañana y ya no lo vemos a usted hasta el otro domingo. Entre la semana nunca lo vimos, ni en los varones, ni en las mujeres, ni en los jóvenes, ni en la oración, ni en el estudio, nada. Entonces, ¿qué sucedió? ¿No? Entonces, queremos que crezcamos hacia adentro y hacia afuera, pero primero estamos con el liderazgo. Dentro de ustedes hay que decirle a Dios: Señor, ¿cuál es mi ministerio? Yo soy un apóstol, pero vamos a ver, no los apóstoles que vemos ahora, ¿verdad? Que dicen ellos que son jerárquicos. No, para nada esta palabra se debe de usar en una orden jerárquica. Así que vamos a la palabra de Dios nuevamente esta mañana para el tema que vamos a tener de, ahora sí, los ministerios o los dones que Dios dio a la iglesia, a ustedes, a Ixoye, para que pueda ella crecer y multiplicarse y extenderse, no solamente en la colonia, no solamente en la ciudad, sino en todo el mundo, pueda extenderse. Nosotros ya estamos tratando de extendernos a Oaxaca a través de los misioneros que están orando para irse en el próximo año. Así que Ixoye se extenderá en un bracito hasta Oaxaca. Usted no puede ir. Qué bueno que usted fuera, ¿sí? Y conociera mi tierra, maravillosa tierra, ¿verdad, hermano? Oaxaca. No una chulada de tierra como Chihuahua, porque también soy mitad Oaxaca y mitad Chihuahua, así que a veces hablo más de Chihuahua y hablo más de Oaxaca. Pero estos hermanos van a ir allá a la sierra, van a entrar a lo más difícil, y ellos son apóstoles, son misioneros, como vamos a ver ahorita. Es la gente que va a salir, pero y después de que se vayan ellos, ¿quién va a continuar en ese trabajo? Yo soy una respuesta de una oración de un pastor en el año 81. En el 81, el misionero que estaba en Krill por 30 años dice: convención regional, me cambio de campo, me voy a ir a Torreón. Y le hicimos un servicio de despedida, oramos por él, por su familia, para el nuevo campo que iba a ir. Y en ese octubre del año 2000, del año 1981, pero me atrapé allí, 81, hicimos ese servicio. Y en ese servicio el que predicó dijo: sí, el hermano se va a ir, ¿y quién va a llenar ese lugar? ¿Quién va a llenarlo? Y lanzó el compromiso de quién iba a cubrir ese ministerio. Bueno, pasamos como unas 20 personas al frente diciéndole: Señor, pues si te place y crees que yo te puedo ayudar, aquí estoy. Entre ellos estaba el doctor Irigoyen, su esposa, estaba yo y mucho más gente. Lo que él está haciendo ahora, que va a ir a Acapulco, es el ministerio. Ahora, él se metió a terminar su carrera. Yo me salí del banco, yo trabajaba en un banco y dejé el banco y me dediqué antes que él a entrar al ministerio pastoral. En el 82 yo renuncié al banco y dije: Señor, entonces aquí estoy, si te place usarme. Y hasta la fecha, pues, Él lo ha hecho. Así que necesitamos que esta mañana usted y yo estemos atentos a lo que nos dice el Espíritu Santo. Que aquí hay gente que Dios ha levantado con el ministerio de apóstol. Sí, de apóstol. Pero no en el sentido que hemos oído allá afuera. El verdadero sentido que tiene la palabra de Dios. El capítulo 4 de Efesios, tiene unos títulos arriba, como unas, ¿qué se llaman?
como unas guías o señales y dice que del capítulo 4, del versículo 11 al 6, que dimos lectura, es la práctica de los creyentes. ¿Qué es la práctica? ¿Qué cuando usted oye la palabra práctica, qué se le viene a su mente cuando oye la palabra práctica? ¿Sí? ¿Qué entiende por cuando oye la palabra práctica? Porque dice la práctica de los creyentes con relación de unos a otros. Yo quise empezar allí para que podamos complementarnos en lo que sigue. Práctica, dice uno de los diccionarios que consulté, dice habilidad o experiencia que se consigue con la realización continuada de una actividad. Repito, habilidad o experiencia que se consigue con la realización continuada de una actividad. En otras palabras, siempre. En otras palabras, un estilo de vida. Así que cuando estamos hablando de la palabra práctica, es siempre, es un estilo de vida. Y un estilo de vida no es solamente cuando estás reunido como iglesia. Un estilo de vida es donde te desenvuelves. Ahí donde tú te desenvuelves, tienes que expresar la vida de reino. Es donde tienes que expresar la vida de Cristo, de unos a otros. Y mire, no hay una excusa. Cuando estaba haciendo el bosquejo, por eso quise incluir esta lectura que le voy a dar nuevamente en otra versión más comprensible, un poquito más comprensible, en un lenguaje, le llamamos un lenguaje sencillo. Mire lo que dice este versículo. Dice, yo que estoy preso por servir al Señor, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y con amor dense apoyo los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios y es Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio dones a la gente, dio capacidades a la gente. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí la palabra de Dios? ¿Qué está diciéndonos? Mire todo lo que está diciéndonos, que tenemos usted y yo si formamos parte de la iglesia de Cristo. No me refiero a formar parte de la iglesia bautista o de otro grupo, no, no, no. Aquí está hablando de la iglesia de Cristo por la que va a venir. Él no va a venir por ninguna religión, Él no va a venir por ninguna denominación, ¿no? Él viene por una iglesia que trató de vivir, que trató de agradarle, que trató de expresar la vida de Él en todos los aspectos. Pues decimos un estilo de vida, la práctica de los creyentes de unos a otros. Y eso necesitamos vivir cada día, no solamente en las reuniones de la iglesia. Mire todo lo que nos da para que usted diga, pues yo no puedo vivir esta clase de vida, pastor. Yo no soy de los que perdono, yo perdono pero no olvido. Yo no soy de las que no puedo perdonar, yo soy de las que no puedo saludar al que me ha ofendido, yo soy de las que no puedo soportar, no tengo paciencia, así es mi carácter. Y puede decir muchas cosas, pero es tu pensamiento. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, tu pensamiento queda a un lado, porque la obra del Espíritu Santo es el que va a hacer ese cambio en nosotros. Ayer compartía en un estudio de la palabra un matrimonio y pues voy con mucha paciencia, muy despacito con ella,
porque pues es muy religiosa de la otra religión. Y le dije, ya al terminar, dije, oiga, usted ha orado por este hombre que le dio Dios como esposo. Y se quedó así, dice, ¿por qué? Porque este hombre, le digo, este hombre no es el que usted conoce ahora. Yo le conocí a este hombre cuando andaba en la droga, cuando andaba vendiendo y consumiendo. ¿Y cómo batallamos con este hombre para que él se internara? Y le dije a uno de ustedes, y me dice, hermano, ¿a poco yo pasé? Acuérdate que pasó esto y esto. Y me decías, una vez me dijo, fuimos a un lugar y preguntó, ¿hay camas individuales? Dice, dan 3 comidas al día. ¿Hay baños privados? Le dijo el cuate, pues si no es hotel, dice, es un centro de rehabilitación. Pues él estaba buscando comodidades. Por última vez lo llevamos hasta el Dama, allá. Duró una noche. En la mañana se vino, dice, descalzo, porque le robaron los zapatos en la noche. Digo, este hombre no es el mismo que usted tiene. Dios lo ha transformado. Así que usted dele gracias a Dios, porque no batalló con este hombre. Porque ahora él trata de agradar a Dios al tratarla a usted bien. Porque eso demanda Dios de los esposos, que tratemos bien a las esposas, con amabilidad, con ternura, con cariño, como a vaso más frágil. Aunque a veces pues no parece que sea cierto eso, como vaso más frágil, pero eso es mi pensamiento, nuestro pensamiento, no el de Dios. Él dijo que así era la mujer, como vaso más frágil. ¿Sí? Pues también le dije, pero dice ya en el primer juicio, cuando Eva dice, y la mujer querrá enseñorearse del hombre o estar encima del hombre, pero estará sujeta a su marido. Y siempre es la lucha esa, ¿no? De la mujer que quiere siempre tener la razón y mandar. Siempre desde Eva está esa situación, ¿sí? Y por eso pues ustedes batallan. Pero si se sujetan al Señor, al esposo, todo nos va a ir bien. Amén, hermanas. No, ¿verdad? No soy yo ninguna amén, ¿verdad? Bueno, dice, mire todo lo que va. Que nos portemos de acuerdo al llamado. Que nos portemos de acuerdo a lo que Él ha determinado que debe ser un hijo de Dios. ¿Cómo debe ser un hijo de Dios? Bueno, humilde, humildes, amables, pacientes, con amor, apoyarnos los unos a los otros, hacer lo posible y vivir en paz. ¿Por qué? Porque hay una sola iglesia, no hay muchas. Hay muchos grupos, sí, hay muchos grupos, miles de grupos, pero aquí habla de que hay una sola iglesia. Hay un solo Espíritu Santo. Dios nos llamó a una sola esperanza de salvación. Nosotros como grupo bautista creemos que la única forma de salvarnos es a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que cuando Él dijo consumado es, estaba pagando toda nuestra deuda de pecado. Porque hay otros grupos que creen otras cosas, que tienen otros caminos para acercarse a la salvación. Nosotros no. Creemos que ese es el único camino angosto en el cual Dios nos dejó para que a través de él pudiéramos llegar un día hasta esa vida eterna. Así que Cristo sabe quiénes son sus hijos. Tú puedes ser miembro de una iglesia y no ser hijo de Dios. Es terrible eso, ¿no? Que tú vengas todos los domingos y no seas hijo de Dios. Yo no sé si usted es salvo o no es salvo. Yo sé si soy salvo por mis acciones, pero yo no puedo determinar si usted es salvo. A veces digo yo, pues por los frutos, dice la palabra, yo voy a conocer que a lo mejor usted sí es salvo, pero a veces se lleva uno muchas sorpresas. Pero cada uno sabe si realmente es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Así que aquí está hablándole a hijos de Dios, ¿sí? Entonces, humildes, amables, pacientes. ¿Por qué? Porque hay una sola iglesia, hay un solo Espíritu Santo. Dios nos llamó a una sola esperanza de salvación. No hay varias salvaciones, no hay varias formas de salvación, solo hay una. Dice, solo hay un Señor, una fe, un bautismo, solo hay un Dios, Padre de todos, que gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¡Qué recomendación tan tremenda tenemos usted y yo! Así que no hay una excusa de decir, yo no puedo. Yo no puedo.
Pastor, no me dé ese cargo, yo no puedo. Pues aquí tenemos todo 6 versículos de recomendación, obra del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia. Nos hemos equivocado. Hemos pensado nosotros decir, tú trabaja en esto, tú trabaja en aquello otro, pero vamos a ver esta mañana que ese trabajo es cuando el Espíritu Santo te llama, te llama. Y a todos nos ha llamado a pertenecer a su iglesia. Todos tenemos un llamado a pertenecer a su iglesia, a ser salvos. Así que qué maravilloso es que tú y yo podamos responderle al Señor esta mañana y examinarnos si Él te ha dado ese don, esa capacidad de ser apóstol. Porque necesitamos a muchos apóstoles aquí para que pueda crecer y multiplicarse la iglesia de Ixoye. Ahorita vamos a explicar qué es esta palabra apóstol para que podamos comprender en su totalidad. Pero yo quise entrar un poquito antes a que comprendiéramos que este capítulo 4 habla de lo maravilloso que es el Espíritu Santo para darnos esas capacidades para poder hacer ese ministerio mientras caminemos aquí. La práctica, así que es un estilo de vida, es siempre. Y ahora sí vamos a entrar aquí al versículo 7, donde dice, versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Subió al cielo, llevó a los cautivos y dio dones a los hombres. Hablando de la humanidad. A su iglesia le dio dones. Y esto lo vamos a ver más adelante. Versículo 11. Y él mismo constituyó, ya dije, hizo, formó apóstoles. Empieza con esta lista, apóstoles. ¿Y qué significa apóstol? ¿Qué entiende usted por la palabra apóstol cuando la escucha? No la escuché. Un enviado, pero no me lo diga con... ¿Será? ¿No será? Es un enviado. Un apóstol es un enviado. Usted y yo somos enviados, somos apóstoles. Pero vamos a ver qué nos diferencia de los 12 que estuvieron con el Señor Jesús. ¿Sí? Así que apóstol, en sí la palabra apóstol es un enviado, como embajador que lleva un mensaje y representa al que lo envió. Es un mensajero, es un enviado que lleva un mensaje y representa a quien lo envió. Vamos a parafrasearlo. Somos hijos de Dios. Nos ha llamado a dar un mensaje de Él porque lo representamos a los que están allá afuera. Qué fácil, qué sencillo, ¿no? Hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Nos envía, nos da un mensaje y lo representamos. Ahora, ¿cómo lo estamos representando? Esa es la situación. ¿Cómo estamos representando cada día que somos hijos de Dios? Cada uno tenemos que examinarnos cómo estamos. Porque dice, hablando a los hijos de Dios, que de nosotros depende si se glorifica o se blasfema el nombre de Dios, de nosotros, por nuestros actos, por nuestra manera de vivir todos los días. La gente va a decir, gloria a Dios por este vecino, o para ser como este vecino, pues ni me invite a donde va. De nosotros depende. Así que un apóstol es un enviado. Ahora vamos a ver las características de los 12. Quizá usted y yo ya no estamos hablando que somos de los 12, porque hubo características, 3 características esenciales que representan a un apóstol. Si quisiéramos nosotros decir que somos apóstoles como del Señor Jesucristo, del tiempo de Él, no.
no somos en ese aspecto, porque hay uno muy importante. El primero era, primer requisito para haber y decir que somos apóstoles es haber visto al Señor y ser testigo ocular de su resurrección. Haberlo visto y haber estado ahí cuando le crucificaron y haber estado y de haberlo tocado cuando Él resucitó. Esa es la primera evidencia para que tú digas que eres un apóstol de los 12. No llenamos ese requisito, ¿verdad? Porque no estuvimos. Eso pasó hace 2000 años, ¿sí? Dice Hechos 1:22, dice, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo, es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros, para que junto con nosotros dé testimonio de que el Señor Jesús resucitó. Aquí está hablando de Matías, aquel que sustituyó a Judas cuando fue desechado de los apóstoles. Así que dice requisito que desde que Cristo fue bautizado, anduviera con ellos, estuviera con ellos y fuera testigo ocular de la resurrección. Entonces Matías llenaba ese requisito, como otros más que estaban allí con los 120. Otro versículo es 1 Corintios 9, 1 al 2. Yo soy libre, soy apóstol, he visto al Señor Jesús y gracias a mi trabajo, ahora ustedes son de Cristo. Aunque otros piensen que no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. El hecho de que ustedes sean cristianos demuestra que realmente yo soy un apóstol. Es el testimonio del apóstol Pablo. Muchos decían que no era apóstol, pero dice, yo vi al Señor Jesús. Él dice en muchas de sus cartas, lo recibí el mensaje por revelación, me fue revelado directamente de Cristo. Así que él vio a Cristo. Por eso él se consideraba como un apóstol. Dice, pero en caso que muchos digan que no soy, ustedes sí, porque yo fui enviado a ustedes y por la palabra que les di, ustedes son salvos. Así que yo para ustedes soy un apóstol. ¿Sí? En el sentido que ahora sí queremos que seamos apóstoles. ¿Sí? Entonces, el primer requisito no lo llenamos para decir que soy apóstol de Cristo Jesús, porque no estuvimos ahí, no fuimos testigos presenciales de todo lo que sucedió. Está escrito, pero no fuimos testigos. Segundo requisito, ser dotado de señales y milagros. Ser dotado de señales y milagros, que muchas veces Cristo les criticó por su incredulidad, porque muchas veces no fue efectiva la oración que hacían ellos. ¿Sí? ¿Qué dice? Hechos 5, 15 al 16. Miren lo que dice Hechos 5, 15 al 16. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, dotados de dones y señales. Entonces, Mateo 10, 1 al 2 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Recalca el ministerio de los discípulos que vino a hacer el Señor Jesucristo, ¿verdad? Aunque él dijo, yo no vine a sanar, yo vine a salvar lo que se había perdido. Pero aquí les da autoridad, lo que decíamos hace un momento, el apóstol es investido de autoridad para representar al que lo envía como embajador con un mensaje. Ustedes y yo, en el buen sentido ahora del apostolado, llevamos ese mensaje. Tenemos también el privilegio de vivir este ministerio. Esta segunda parte sí la tenemos.
de en el nombre del Señor hacer todo eso que dice allí, sanar enfermos, toda dolencia. Con Pedro dice que tan solo por la sombra, pero no era la sombra de Pedro. Sabemos quién era. Sabemos quién era. Pero aún eso Dios usaba. Pero no era la sombra, era el poder de Dios a través de este hombre que le dio autoridad, como dio a nosotros. Por eso yo decía hace un rato, la oración del justo puede mucho. Y a veces no nos creemos. Usted ore, pastor, porque usted está más cerca de Dios. Eso pensamos nosotros, que el pastor está más cerca de Dios. Pero también hay gente que está cerca de Dios. Todos tenemos que estar cerca de Dios. De hecho, era un requisito para ser apóstol. Estar cerca con Él. Y ese requisito también es para nosotros ahora. ¿Por qué? Porque no podemos ir en nuestra fuerza. No podemos ir en nuestra capacidad o en nuestro conocimiento. Tenemos que creer que fuimos enviados, que somos llamados a ir. Qué bueno que todos fuéramos apóstoles. Qué bueno que todos hiciéramos el ministerio del apostolado, de salir. Ahora le llamamos el ministerio de proclamación, de proclamar el evangelio. Pero no es para ciertas personas, es para que toda la iglesia fuera apóstol, fuéramos apóstoles, porque somos enviados, somos llamados a compartir las buenas nuevas y representar al que nos envía. Así que también para nosotros es. Entonces, llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Espíritus inmundos, sanar enfermedades y todas dolencias. ¿Cuánto necesitamos apóstoles aquí para que oremos unos por otros? ¿Verdad? Hay enfermos, artritis, diabetes, tantas cosas. Bueno, pues dice que esta gente, el apostolado, es para servir a la iglesia, para orar por los enfermos de la iglesia, no solamente por los que traían fuera, para ser sanados, también tenía que funcionar dentro de la iglesia. Los dones jamás serán para edificación de la persona que los tiene, no, no, son para edificación de la iglesia. Dio dones a los hombres para que la iglesia estuviera fortalecida, para que la iglesia estuviera fortificada, para que la iglesia estuviera capacitada para hacer ese trabajo tan maravilloso de representarlo a Él allá afuera. Así que tenemos las mismas credenciales de los apóstoles en este segundo requisito, no el primero, pero en el segundo sí, porque también Él nos ha dado esa autoridad. Esa autoridad Él nos ha dado a su iglesia. De acuerdo también a Efesios, ¿no? Puso por cabeza y dio dones a la iglesia. 3, ser, bueno, hay otro pasaje que está ya bueno, ahorita los doy. Ser escogido por el Señor. También el requisito era que el Señor los hubiera escogido. Él pasó toda una noche orando para que dentro de la multitud que le seguían, Él escogiera a 12 y falló uno. Pero Él pasó toda la noche orando a su Padre para que le dijera de esos a quién. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Que yo no he logrado hacer, venir a orar al Señor y decirle, Señor, ¿quiénes son los apóstoles de Ixoye? A lo mejor usted ni se imagina qué es, pero si Dios me dice a mí que usted es, yo le voy a decir, pues Dios me dijo anoche, cuando estoy platicando con él, que tú eres apóstol. Hay requisitos que vamos a ver ahorita. No está al yo te dije, como lo hacemos muchas veces, ¿no? Los bautistas lo hacemos muchas veces así, nombramientos de gentes porque nos caen bien, porque pensamos que tienen cualidades que han desarrollado, pero perdemos lo más importante,
El llamado del Espíritu Santo, el llamado que ha hecho Dios, porque Dios es el que llama y el que capacita. Yo dije una frase en los cultos anteriores: Dios no llama a los capacitados, a los que capacita. Dios no llama a los preparados, Dios capacita a los que llama a través de su palabra. Claro que sí. La más importante enseñanza está en su palabra. El apóstol tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que estar en un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque él no va a hacer lo que se le ocurra. Ah, pues se me ocurre ir a una colonia. Ah, pues se me ocurre ir a este otro lugar y a este otro lugar. Aquí había una familia que se perdieron, se salieron de nosotros y anduvieron por varios grupos y una me los encontré. Les digo, me dicen, ¿a dónde vas? ¿A dónde van? Vamos a Delicias. Dios nos dijo que fuéramos a Delicias. Ah, sí, y para allá vamos. Y así, dije, bueno, dije, pues qué padre, ¿no? Que yo tenga gente así que digan, Dios me dijo que voy para acá y voy para allá. Al final, ya no andaban en el Evangelio, volvieron a la droga. De hecho, ese hermano fue el primer funeral que tuvimos aquí en Ixoye. De los 30 años, primer funeral que tuvimos aquí. Qué triste es eso, porque no estudiaron la palabra de Dios. No entendieron que no puedes tú decir, Dios me dijo, ¿verdad? Como hay grupos que dicen así, Dios me dijo que se divorcie a su esposa y se case conmigo. Espérate, ¿cuál Dios te dijo eso? Va, todo lo contrario. Entonces tenemos que tener, por eso los dones tienen que ser respaldados por los demás. El apostolado no va a abrir al ahí se va grupos, lugares. ¿Quién va a seguir? Bueno, necesita al pastor y al maestro. Entonces tiene que ir a la par con el pastor y el maestro para si se abre otro grupo, bueno, pues ahí va el pastor y va la enseñanza para capacitar a esa gente. No va a andar abriendo lugares por donde quiera y quién los va a atender o quiénes los van a atender. Todo tiene que ir conforme al cuerpo, ¿sí? Todo va conforme al cuerpo, así como el profeta y el evangelista que están allí. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Todo va junto, pero nos ha tocado hoy examinar el apostolado, uno que ha sido enviado con un mensaje para representar a su Señor. Es el apostolado para este tiempo. ¿Sí? Ser escogido por el Señor, Mateo 10, 1 y 2. Bueno, pues voy a leerles el 2, ya leí el 1. El 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. De memoria, los 12 nombres. Ni me lo sabemos siquiera, ¿verdad? Los nombres de los 12. Bueno, se los voy a decir. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote. Ahí están los 12, que les dio autoridad. Ahí estaba Judas Iscariote, le dio autoridad, no lo desechó, porque era uno de los llamados. Entonces esto nos tiene que dar una alerta. Tú tienes que responder a ese llamado con un compromiso. ¿Y qué le pasó a Judas? Su compromiso para con Cristo lo cambió por 30 monedas de plata. Cambió el compromiso por la comodidad. Cambió el compromiso por el sostenimiento económico de aquí. Así que para nosotros es una advertencia no cambiar el compromiso de Cristo por mi trabajo, mi familia, todo lo que implique que tome el lugar de Dios. Tenemos que decirle que nos ayude a discernir que Él es y debe ser el del primer lugar, el primer compromiso. A mí me impacta cuando llama a los discípulos. ¿Ustedes piensan que pudiera ser igual que hoy, cuando Dios te llama? Yo tengo que lanzar llamamientos a ustedes
como lo hizo Cristo. ¿Qué le dijo a Mateo? Qué buena onda eres, Mateo. Te necesito porque eres el mejor en los números. ¿No, verdad? ¿Qué hizo con Mateo? ¿Cuántos sabemos qué hizo con Mateo cuando lo llamó? ¿Qué le dijo? Pasó por ahí, está Mateo con sus impuestos, le dijo, hey, sígueme. Dejó todo el dinero ahí. De acuerdo a la Biblia, dice. No, no dice que se fue y guardó el dinero y lo llevó a donde iba, no. Dice, sígueme. Y se fue con Jacobo y Zebedeo, Jacobo y Juan. ¿Qué le dice? Estaban remendando su red con sus papás, sus redes. Síganme. Dejaron las redes a su papá. El llamado fue inmediato. Dios puede actuar así igual. Lo actuó conmigo. En un momento él me dijo, pues tú eres el escogido para estar allá en la Sierra Misionera. A lo mejor no estuve en la misionera, pero estoy aquí, pero estoy en el servicio de Él. Sígueme, sígueme. Es un llamado especial que Dios te hace a dejarlo todo para servirle a Él. Ahora a lo mejor también es para ti. Yo no sé cómo estás con el Señor, si Él te llama y te llama a un apostolado. ¿Qué es un apóstol? El que abre obras, el que sale a abrir obras para que la iglesia se desarrolle. Pero como digo otra vez, pero va aunado a los otros ministerios. No puede ir a locas y aventar por donde quiera grupos. Espérate, tiene que ir con medida a cómo está la iglesia. Porque Dios es sabio y no te va a dar más de lo que puedas soportar, ni te va a dar más de lo que puedas resistir. Dios es congruente en lo que va a hacer. Así que, Señor, gracias porque encontramos estas tres características en el llamamiento de los apóstoles. La primera no la llenamos, pero las otras dos sí las podemos decir, sí podemos decir que las tenemos también ustedes y yo, las tenemos. Ahora, ¿dónde empieza el apostolado? Hay una parte donde empieza en el apostolado. Hechos capítulo 13. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, donde encontramos a dos ministerios. Hechos capítulo 13. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Allí habla de dos. Había profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ahí está hablando ya de profetas y maestros, ¿sí? No, ya el Nuevo Testamento, ya Cristo ya no está, los discípulos se han esparcido, la obra de Dios ha crecido tremendamente, gobernada por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo hace una cosa especial para su iglesia. Capítulo 13 de Hechos dice que aquí estaban estos profetas y maestros, y dice, ministrando estos o sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el pastor o los pastores, ¿no? ¿Verdad? Dice, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién los llamó? ¿Quién los llamó? ¿Quién los llamó? ¿Quién los llamó a ellos? El Espíritu Santo. Entonces dijo el Espíritu Santo, apártenme, sepárenme, ya no van a ser profetas y maestros, ¿qué van a hacer ahora? Apóstoles. Ahora los voy a enviar. Los voy a enviar. De profetas y maestros ahora tienen el ministerio de apostolado. Van a ser apóstoles. Los va a enviar el Espíritu Santo a otros lugares para que los representen y lleven el mensaje. ¿Por qué digo que el Espíritu Santo? Porque encontramos en los viajes misioneros de Pablo, en una ocasión, ellos querían ir a un lugar a predicar el Evangelio.
la Escritura, el Espíritu Santo se los impidió, ni a otro lugar, sino que en un sueño dice que oyen la voz de un soldado macedonio, pasa y ayúdanos. Y dice el apóstol, y no fui rebelde a la visión, y fui. Y es donde entró allí a Filipos. Entonces, aquí está hablando de que ¿quién capacita? ¿Quién llama? El Espíritu Santo. Dijo, apartad, le dijo a los pastores que había allí, apártenme a Pablo o a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Van a hacer otro trabajo, aparte del que estaban haciendo, ministrando estos al Señor o sirviendo estos al Señor. Simón, Lucio, Manaén, Saulo, Bernabé, pero dice, apártenme a estos dos. Los demás se van a quedar ahí haciendo el ministerio de servicio a la iglesia. Y apártenme a dos, a Saulo y a Bernabé. Apártenmelos. Pero ¿cuál era la condición en que estaban ellos ministrando? Estaban en ayuno y oración. Estaban en disciplinas espirituales. Son disciplinas espirituales, ayuno y oración. Y cuando estaban en esas disciplinas espirituales, eran más dóciles a la voz del Espíritu Santo. Somos más dóciles cuando lastimamos nuestra carne, que nos molesta y nos pide de comer, a muchos muy seguido. Pero cuando la lastimamos decimos, este va a ser el tiempo para platicar con mi Señor. Y nos abstenemos y oramos y platicamos con Él. Claro que Él va a responder. Claro que Él va a decir lo que sigue. Porque el plan es de Él, el plan no es mío. ¿Sí? Así que yo estoy orando que el Señor levante de aquí apóstoles. Ya hay un pastor. Levante maestros. Necesitamos maestros para escuela dominical. Necesitamos maestros para estos niños. ¿Alguien ha oído hablar de un método muy conocido, Montessori? ¿Sí, verdad? ¿Se han oído hablar? Montessori. Bueno, está la vida. La que fundó este método se llamó María Montessori. Y ella, de acuerdo a su biografía, dice que fue la primera mujer en ese lugar donde ella vivía que entró a estudiar medicina, porque era para puros hombres. Y empezó el bullying. Tenía que entrar hasta el último, hasta que entraran todos los hombres, tenía que entrar ella, por cuestión del bullying a una mujer que iba a ser doctora en ese tiempo. Pero estando allí, conoció a un doctor que les daba psiquiatría. Y este doctor tenía niños que fueron abandonados en la calle y decían que estaban locos. Y él los atendía. Y ahí se metió esta mujer y empezó ella a interesarse por esos niños. Entonces dije yo, pues si ella pudo usar cosas que no están divorciadas para ayudar a estos que dicen entre paréntesis loquitos, pues aquí no tenemos tanto loquito, pero pues también vienen de una situación bien difícil de sus familias. Entonces, si el mundo trata de capacitarse para presentar lo mejor, nosotros tenemos herramientas mucho más poderosas. Por eso aquí está hablando del amor, de la paciencia, de la comprensión, de todo eso. Y ahí tú puedes ver de qué manera ella da su vida por estos niños, su atención por estos niños. Porque ella dice que de esa manera quizá ellos pudieran hacer un cambio en sus mentalidades. Y nosotros, si usted viene con Semilla de Mostaza y bueno, lo que hemos estado ahí, nos acordamos de niños que llegaron, que eran incontrolables. Hoy ya hay una respuesta muy diferente. Ya no hay tanto llamar la atención sobre situaciones. ¿Quién lo está haciendo? Espíritu Santo, a través de la enseñanza y a través del amor que algunos les brindamos. Pero imagínense que fuera toda la iglesia, que vinieran diferentes y los abrazaran y los amaran y les dijeran que están orando por ellos, por su situación, por su familia, nos interesáramos. ¡Wow!
Qué tremendo. Ese es el llamado de la iglesia. A eso estamos llamados. Así que qué maravilloso es que usted y yo ya tenemos el material en nuestra iglesia para trabajarlo, pero falta la disposición suya, la disposición mía. Necesitamos maestros que se capaciten y ella elaboró un método Montessori que lo usan allá afuera, los de los billetes usan esos métodos. Pues ¿por qué nosotros no? Y habla de cosas que hay que interesarnos en cuanto a cómo se comporta el niño. Y le digo que nosotros tenemos mucho más porque tenemos la palabra de Dios. Mucho más tenemos ventaja porque vamos a enseñar no solamente de lo que el mundo ofrece, sino la vida espiritual más poderosa, que es la que hace los cambios. Así que Dios, estamos buscando de qué manera poder atender a estos niños. Necesitamos maestros que están ahí sentaditos, necesitamos apóstoles que obedezcan al llamado de Dios. ¿Sí? Amén. No los oigo. Así que en Antioquía, ¿sabe qué significa Antioquía? Mire, por algo Dios pone los nombres, ¿eh? Usted si quiere buscar un nombre bíblico, investigue qué significa, ¿sí? Porque los nombres en la Biblia tienen significado. ¿Qué significa Antioquía? ¿No? ¿No sabe? Bueno, le voy a decir. Antioquía significa rápidos lanzados contra. Rápidos lanzados contra. En esta iglesia creció tremendamente rápido, pero su nombre es rápidos lanzados contra. ¿Qué iba a ser el apóstol Pablo? Iba a ser lanzado contra idolatría, humanismo, religiones, pobreza, hostilidades, lanzados contra. Así que no es una casualidad que de lo que representa rápidos lanzados contra, salieran otros que van a ser rápidos y lanzados contra. Estamos apóstoles, rápidos y que vayan en contra del pecado allá afuera, de todo lo que está allá. A veces pensamos un cambio de gobierno, un cambio de leyes. No, el cambio interior. Porque ustedes ya no actuamos como actúa el mundo allá afuera. Bueno, deberíamos de ya no actuar como actúa el mundo allá afuera, porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Somos sus representantes, llevamos un mensaje al mundo, así que no debemos vivir como el mundo vive. Ya vimos ahorita lo que Dios ha dicho, que debe haber una práctica, no solamente el domingo, sino todos los días, un estilo de vida de unos a otros como creyentes. Y cuando la gente llegue aquí y vea que es cierta esta calidad de vida, no se va a querer ir, porque no va a encontrar lo que está aquí en otro lugar. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo, transformando y moldeando nuestras vidas. Ahora, ya hemos entendido que es un apostolado, rápidos, lanzados contra. Aquí ya encontramos el versículo donde empieza el ministerio de los apóstoles con el apóstol Pablo y Bernabé. Ahora, ¿qué le voy a decir al Señor yo esta mañana? Si Él me ha dotado con esa misma capacidad. Ahora, usted no lo cree, Evangelio de Juan 17. Él dice, Padre, les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Nos ha dado la gloria que le dio su Padre, se lo dio a la iglesia, para que seamos uno y el mundo crea que es real la unidad de la iglesia. Por eso aquí habla, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, a un varón maduro, que no es llevado por cualquier viento de doctrina. Todo eso implica el llamado para crecer y multiplicarnos. En usted y en mí está la respuesta. ¿Qué diremos a Dios? ¿Seguiremos cómodamente? Estoy por traerles una predicación de las muchas de las tres, no muchas, tres que tuvimos en Ojinaga, que se llama la iglesia cómoda, características de la iglesia cómoda, para incomodarnos.
¿sí? Dios nos ayude, porque es su palabra, no es mi palabra, y necesitamos oír esa palabra, quizá en labios de otra persona. Yo lo he hecho muchas veces quizá de otra manera, pero cuando lo oímos de otra manera entendemos más. Así que vamos a orar a Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. Si yo soy un apóstol, que tú quieres usar mi vida para que crezca y soye, para abrir nuevos lugares de predicación, para ir a otros lugares, a la sierra, a los centros de rehabilitación, a los hospitales, yo no sé a dónde quiere llevarte Dios. Bueno, dile esta mañana, Señor, si te place usar mi vida, aquí estoy. Pero tenemos que estar preparados, conociendo la palabra, entendiendo que no fue el pastor el que te llamó el Señor esta mañana y Él te va a capacitar para hacer esa obra. Pero tenemos que estar dependiendo de Él como los discípulos, pegados a Él, conociendo sus propósitos, conociendo sus pensamientos, conociendo su amor, su pasión que está en su palabra. Volvernos a su palabra y ella nos va a capacitar para hacer esta obra, la cual Él dice que tenemos que hacer para crecer, si queremos crecer. Amén. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos las gracias por la palabra que nos has dado esta mañana. Y damos las gracias porque ella nos enseña, ella nos redarguye, ella nos instruye, ella cumple su propósito por el cual enviaste. Y aquí están mis hermanos, aquí estamos, para que tú nos ayudes a examinar nuestra vida, nuestro llamado, y si ese llamado es que vayamos y abramos obras nuevas, vayamos de misioneros a otros lugares, como apóstoles, como el apóstol Pablo y Bernabé, a otros lugares, a otras ciudades, a llevar tu palabra, a representarte y llevar un mensaje. Aquí estamos, Señor. Tú eres el que llama y tú eres el que capacitas. Así que aquí está tu iglesia en esta mañana, los que hemos escuchado este llamado. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a aceptarlo. En Cristo lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Tenemos a Saúl con el mensaje.